clases, tenemos que arrancar hoy con la lección número 9. Hemos terminado la semana pasada con la lección número 8, hemos hecho un repaso y también nuestro examen. Si les parece bien, aunque entiendo que todo el mundo ya tiene o ya tuvo oportunidad de revisar su... Creo que hubo un pequeño corte, ¿no? Así que retomo y les digo que efectivamente, si les parece bien, retomando lo que habíamos dejado en la clase anterior con la cuestión de los exámenes, les estaba consultando si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer respecto de la temática del examen y también respecto de los resultados que todos ya tuvieron la oportunidad de revisar, supongo, y ya saben cómo les fue en el examen. Así que estoy a disposición de ustedes para lo que consideren oportuno antes de arrancar la clase con la lección 9. ¿Alguien tiene algún planteamiento? ¿Rosy? ¿Rosy Blanc? Estuvo muy entendible el examen, profe, por suerte. Creo que no tuvimos mayor inconvenientes para resolver el examen. Perdón, Juana, decías, ¿estuvo muy? Que estuvo muy entendible, todo muy claro el examen, que no tuvimos inconvenientes, creo que en su mayoría para responder las preguntas. Perfecto. Y los resultados tampoco están muy mal. Yo creo que hay una media bastante buena, con lo cual creo que hubo, que estudiaron, que lo trabajaron adecuadamente y que los repasos, el repaso que seguramente hicimos en la clase anterior también pudo facilitarnos un poco que se haya podido desarrollar un buen examen en términos generales. Tuvimos muy pocos compañeros con puntos por debajo del 50%, creo que solo un par, con lo cual eso en general debe estar bien. Tuvimos, nadie, entiendo, tuvo problemas con la recepción ni con la entrega ni con la recepción de los puntajes, con lo cual entiendo que todos saben qué puntajes tienen, ¿no? Doctor. Sí, Mario, ¿cómo estás? Bien, doctor, gracias a Dios. Disculpe que le moleste, disculpe que estuve siempre también en estos días en las clases. Tengo a mi mamá internada con COVID y estoy de acá para allá, ¿verdad? Doctor, yo sí tuve inconvenientes con el formulario. Yo había abierto y sin querer se me cerró y luego ya no pude más completar y no me aceptaba, doctor, poder responder ni nada de eso. Justamente a uno de los delegados del señor Juanes le había comunicado dicha situación, doctor. No sé si está al tanto de eso. No estaba al tanto, Mario. Eso quiere decir que no pudiste hacer el examen. No pudo hacer, doctor, el examen. Ya. Realmente, y creo que una compañera más también tuvo el mismo inconveniente que yo tuve. Bueno, entonces supongo que tenemos que hacer algún tipo de trámite con la dirección académica para que nos pidan que podamos rehacer el examen, ¿no? Eso creo que lo podemos coordinar con los delegados para facilitar, porque creo que tampoco tenemos que hacer tan burocrática la cuestión. En todo caso, tenemos que preparar algún examen, porque tenemos previsto examen de recuperación al final, creo. Entonces ahí vamos a incluir, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Disculpe la molestia. No hay problema. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o nos introducimos directamente? Hoy vamos a tocar una lección que es bastante corta, bastante sencilla, y la vamos a hacer corta para avanzar. Y mañana vamos a tocar otra lección que seguramente tiene un poquito más de contenido, pero si les parece bien, si no hay más dudas o preguntas, voy a presentarles directamente tenerles ahí de vuelta. Entiendo que están visualizando ya la lección 9. Hoy vamos a hablar de la separación personal y el divorcio. Vamos a seguir con
lo que viene después del derecho de familia, cuando sobre todo estuvimos hablando de la figura del matrimonio, y ahora entramos en los procesos de crisis matrimonial en los que, por supuesto, puede darse la separación personal y el divorcio. Vamos a hacer el análisis de las disposiciones normativas que regulan la materia, que en este punto, como les decía, son relativamente pequeños. ¿Cuáles pueden ser aquí las cuestiones que deberíamos preguntarnos respecto de la separación y el divorcio? ¿Cuáles son las cuestiones que en cualquier caso podrían llegar a preocuparnos y que vamos a mirar desde la óptica del derecho internacional privado? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cuáles son las cuestiones que deberíamos tener en cuenta o qué aspectos de la separación y el divorcio deberíamos analizar en nuestra materia? Rocío, por ejemplo, Rocío Cabrera. ¿Estás ahí, Rocío? Sí, profe. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué cuestiones son las que interesan en nuestra materia que tienen que ver con la separación y el divorcio? Es decir, ¿qué aspectos o por qué estos temas se tratarían en nuestra materia o bajo qué circunstancias deberían ser tratados bajo nuestra materia? Sí, es que tiene algún elemento internacional. Danos algún ejemplo, Rocío, por favor. Por ejemplo, unos paraguayos que se hayan casado en Miami, que hayan celebrado su matrimonio en Miami. Muy bien, ¿y luego? Y quieren divorciarse y... no sé, profe. No, pero vas bien, Rocío. Puede ser desde el caso más sencillo en el que dos personas contraen matrimonio, siguiendo tu ejemplo en Miami, y que luego de unos años, incluso luego de haber constituido su domicilio desde el primer momento de su matrimonio en Paraguay, deciden divorciarse. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos seguramente es si esas personas pueden demandar el divorcio ante los jueces paraguayos. Es una primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál será el derecho aplicable a ese divorcio? Y una cuestión de fondo aquí es los efectos o los alcances que pueden tener el divorcio. Es decir, si existe, por ejemplo, un divorcio en el sentido más amplio para nosotros, en el que existe una extinción del vínculo matrimonial o sencillamente un juicio en el que se da la separación de las personas, pero no la extinción del vínculo. Entonces, eso también va a depender de cuál es el derecho aplicable a esa separación o a ese divorcio. Si el derecho aplicable resulta que no contempla la posibilidad de la disolución del vínculo o de la extinción del vínculo, entonces, evidentemente, si ese es el derecho aplicable, por mucho que estas personas quieran disolver ese vínculo, no lo podrán hacer porque el derecho aplicable no lo permite, ¿sí? Ahí es donde también podríamos entrar incluso a las figuras del fraude a la ley, donde estas personas podrían, por ejemplo, mover el punto de conexión, buscar un mecanismo para poder acudir a otra legislación aplicable que finalmente termine reconociendo la posibilidad de un divorcio vinculante. Entonces, perdón, también podría darse una situación como esta. Entonces, las cuestiones que tocan a nuestra materia cuando el matrimonio es un matrimonio con elementos extraterritoriales y el divorcio, por tanto, también puede serlo, nos planteamos son el derecho aplicable al divorcio propiamente y las consecuencias que puede tener esa aplicación de ese derecho aplicable en tanto y en cuanto, sobre todo, respecto de los efectos del divorcio. Es decir, si el efecto del divorcio es o tiene un carácter extintivo de la relación. Y otra cuestión importante tiene que ver con las causales del divorcio o de la separación en su caso. Es decir,
El derecho aplicable va a definir cuáles son esas causales y los contrayentes tendrán que acudir a alguna de estas causales y ante los tribunales que correspondan para poder hacer efectivo el divorcio o la separación en su caso. Si se fijan, en este momento les estoy proyectando un par de artículos y vamos a empezar, como siempre hacemos, a partir de los tratados de Montevideo de 1889. En este caso vamos a ocuparnos de los artículos 13 y 62 para empezar. Y vamos a, si alguien me puede ayudar, alguien que esté con ganas. A ver. ¿Alguien que pueda ayudarnos con la lectura para que no sea monótona la clase? Que no sea por lo menos solo mi voz la que esté... ¿Puedo leer, doctor? Vale, Daniel. Gracias, Daniel. Dice, la separación personal y el divorcio. Tratado de Derecho Civil Internacional, Montevideo, 1889. Título 4 del matrimonio. Artículo 13. La ley del domicilio matrimonial rige a la separación conyugal, b, la disolución del matrimonio, siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar en el cual se celebró. ¿Continúo? Hasta ahí. Vamos a dejarlo ahí. Gracias, Daniel. Dale. Después te pido que sigamos con lo siguiente. A ver, lo primero, la ley del domicilio matrimonial. ¿Sí? ¿Esto qué significa? ¿Qué tenemos que entender por ley del domicilio matrimonial, teniendo en cuenta lo que ya habíamos visto en ocasiones anteriores o en la clase anterior, cuando hablábamos del matrimonio? Que el domicilio conyugal es algo que puede cambiarse y hoy ya no es extraño que efectivamente cambie, con lo cual la pregunta que tenemos que hacernos es ¿a cuál ley del domicilio se está refiriendo? ¿A cuál entienden ustedes que puede ser referirse? A ver. El último domicilio del matrimonio. El último domicilio, efectivamente. Gracias, Nadia. Entonces, diríamos, la ley del último domicilio o del domicilio actual, si todavía están en ese domicilio, pero puede darse el caso de que, por ejemplo, haya una separación de hecho ya de hace un tiempo y entonces tenemos que fijarnos en el último domicilio conyugal. Entonces, la ley del domicilio matrimonial rige la separación conyugal, ¿sí? Lo que decíamos, la separación, no el divorcio. Y luego una de las cuestiones que ya mencionábamos inicialmente es la disolubilidad del matrimonio. O sea, la primera cuestión importante aquí es, una cosa es la separación y otra cosa es la disolubilidad. Es decir, ¿qué ley determina que un matrimonio puede disolverse efectivamente? Cuando hablamos de disolverse estamos hablando de la disolución del vínculo, es decir, que se extinga efectivamente ese vínculo. ¿Cuál es esa ley? Es la ley del domicilio matrimonial. Pero esa ley no opera sola, opera en consonancia o debería operar en consonancia con la ley del lugar de celebración del matrimonio. ¿Qué significa esto? Que según dispone el inciso B del artículo 3, la ley del domicilio conyugal o del último domicilio conyugal rige la disolubilidad del matrimonio, siempre que la causal alegada sea admitida también por la ley del lugar en el cual se celebró el matrimonio. Es decir, la causal que se invoque al amparo de la ley del domicilio conyugal debe ser admitida también por la ley del lugar de celebración. ¿Qué significa esto? Que la disolubilidad del matrimonio, atendiendo a la causal que fuera, solo se podrá dar, es decir, solo será disoluble el matrimonio mediante el divorcio, en tanto y en cuanto esa causal esté contemplada tanto en la ley del domicilio conyugal como en la ley del lugar de celebración del matrimonio. ¿Podemos pasar al siguiente artículo, por favor, Daniel? Bueno, artículo 62.
El juicio sobre nulidad del matrimonio, divorcio, disolución y en general todas las cuestiones que afecten las relaciones personales de los esposos se iniciará ante los jueces del domicilio conyugal. Bien, parece que la solución es la misma, ¿no? Igual tenés que recuperar ahora tu contraseña. Estoy tratando. Parece que la solución es la misma, la solución buscada por el legislador aquí es la misma. Y esto nos lleva a algunos planteamientos prácticos, ¿no? Vamos a suponer que la misma pareja el mismo matrimonio que nos habían puesto de ejemplo antes, hicimos un matrimonio celebrado en Miami, que constituye su domicilio en Madrid, por ejemplo, España, y que luego se separan de hecho y uno de los cónyuges se traslada a Paraguay. Bajo estas disposiciones, aunque el ejemplo no es el más indicado, teniendo en cuenta el Tratado de 1889, así que lo voy a cambiar. Vamos a suponer que un matrimonio, dos personas celebran matrimonio en Perú, que con posterioridad trasladan su domicilio a Bolivia y que luego, al separarse de hecho, uno de los cónyuges se traslada a Paraguay y está en Paraguay 5 años, hasta que finalmente decide divorciarse, quiere plantear el divorcio. Y concurre a nosotros con la pregunta, ¿ante qué juez tengo que demandar? Dice, yo quiero demandar. La pregunta es, ¿puede demandar ante los jueces paraguayos? Es la primera pregunta. No. No, ¿ante qué jueces debería demandar? ¿Quién es el juez competente? A ver, chicos, chicas. A ver, Gabriel Chávez. ¿Ante qué jueces deberíamos demandar? Gabriel, ¿estás ahí? Patricia Rolón, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. Patricia, ¿cómo estás? Comentanos, ¿ante qué juez debería iniciarse la demanda? Y yo creo que el de Bolivia, porque dijo que se casaron en Perú y se fueron a vivir un tiempo en Bolivia. Y como dice que es el del último domicilio, creo que sería el de Bolivia. El de Bolivia. ¿Y cuál sería el derecho aplicable? Y el de Bolivia. El de Bolivia, porque dice la ley del domicilio matrimonial rige la separación. Correcto, sí, fenomenal, súper bien. Gracias, Patricia. Daniel, si te parece, avanzamos y vamos al 1940, recordando que el Tratado de Montevideo de 1940 está vigente entre, a ver, Alfredo Hermosilla. ¿Podría decirnos qué países están vinculados con o por el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940? Alfredo. Sí, buenas tardes, profe. No recuerdo qué países integraron. Vale, José Rolón. José Argentina, Uruguay, Paraguay sería. muy bien, perfecto, perfecto. Argentina, Uruguay y Paraguay. Muy bien. Podemos retomar entonces, Daniel. Artículo. La ley del domicilio conyugal rige a la separación conyugal, de la disolubilidad del matrimonio, pero su reconocimiento no será obligatorio para el estado en donde el matrimonio se celebró si la causal de disolución invocada fue el divorcio y las leyes locales no lo admiten como tal. En ningún caso la celebración del subsiguiente matrimonio
realizado de acuerdo con las leyes de otro estado puede dar lugar al delito de bigamia. Hasta ahí. Se, No, hasta ahí. No vamos a entrar en la nulidad por ahora, ¿vale? Para separarlos, porque estamos solo en disolubilidad. ¿Quién puede, Joel, por ejemplo, Joel Benítez, señalarnos las diferencias sustanciales, si hubiera alguna, entre las disposiciones del artículo 13 del Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 y el artículo 15 de 1940? Joel. Joel parece que no está por ahí. Talía Candia. Talía, ¿estás por ahí? Desde la próxima sesión voy a empezar a tomar nota los que no nos contestan, ¿sí? Porque no sé si... ¿Ustedes me estaban siguiendo? ¿Se cortó? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguien que... Joel, ¿estás ahí? No te escucha, o sea que no se le escucha, dice profe, a él. No, no es un micrófono parece, profe. Ah, vale. Está bien. Bien, ¿quién puede ayudarle a Joel entonces? ¿Puede refrescar, profesor? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿existe alguna diferencia entre la disposición del artículo 13 y la disposición del artículo 15 del Tratado de Montevideo del 89 y del Tratado de Montevideo de 1940? Profe, ¿puedes compartir pantalla? Pues el artículo 13 nomás tengo. Ah, y no está compartiendo, denme un segundo. No, profe. Sí, es que se cortó, Ahí lo pueden ver, ¿no? Ahí tenemos el artículo 15. Si miramos, la ley del domicilio matrimonial rige lo primero la separación conyugal. El artículo 15 dice lo mismo. Y ese es el inciso B, en todo caso, donde podríamos encontrar alguna diferencia. Inciso B, del artículo 13 del Tratado de Montevideo de 1889. La ley del domicilio matrimonial rige la disolubilidad del matrimonio siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar en el cual se celebró el matrimonio. Artículo 15 del Tratado de 1940. La ley del domicilio conyugal rige la disolubilidad del matrimonio, pero su reconocimiento no será obligatorio para el estado en donde el matrimonio se celebró sin la causal de disolución invocada por el divorcio y las leyes locales no la admiten como tal. En ningún caso la celebración del subsiguiente matrimonio realizado de acuerdo con las leyes de otro estado puede dar lugar al delito de bigamia. A ver, ¿quién puede darnos alguna referencia de las diferencias que podemos encontrar aquí? El Tratado de 1940 es como un poco más flexible. ¿En qué sentido, Juan? En el sentido del reconocimiento de la disolubilidad. Muy bien, a ver, ¿podría ser un poquito más específico y decirnos por qué te parece que es más flexible? ¿Puedo ver otra vez el artículo de 1889, bro? Sí, ahí tenés, Juan.
¿Encontramos alguna diferencia, Juan? Encontré una diferencia, pero necesito ver otra vez el artículo de 1940. A ver, te voy a facilitar el panorama, ¿vale? Ahí vas a tener ambas disposiciones. Esta es la disposición del 89 y esta la del 40. ¿Por qué te parece que la del 40 es más flexible? Porque supuestamente ahí dice que el reconocimiento no es obligatorio. Exactamente. Claro, pero ¿por qué sería eso más flexible? Porque eso sí supondría una flexibilización. A ver, ¿alguien que nos pueda ayudar? Juan. Ida también en el lugar de la celebración. O sea, que la causal... Nadia, yo me quedé fuera, por alguna razón se cortó y ahora reinició. Te pido por favor que repitas, ¿sí? Porque recién ahora retomo. Sí, profe. En el artículo 13 de 1889 dice que la causal alegada para la disolución se va a aceptar siempre que sea admitida por la ley del lugar de la celebración. Sí, ¿eso qué significa? Porque eso va a definir la flexibilidad. Entonces, ¿no? Sí, en el lugar en donde se celebró no se acepta esa causal, entonces no se puede hacer la disolución. Sí, o sea, disolubilidad. Pero la disolubilidad quedará afectada, es decir, puede haber una separación, pero no hay una disolución, por ejemplo, del vínculo. Correcto, Nadia, muy bien. ¿Y en 1940? Dice que este estado en el que se celebró no estará obligado a reconocer esa disolubilidad, pero para los demás estados sí estaría y puede contraer matrimonio y no va a significar eso una bigamia, por ejemplo. Correcto, sí, por eso tenía razón Juan cuando decía que era más flexible, porque efectivamente lo que buscaba, porque en la versión del 89 se establece que efectivamente la ley que rige la disolubilidad será la ley del lugar del domicilio, pero está condicionado a que la ley del lugar de celebración del matrimonio también la admita. Eso quiere decir que si no la admite, efectivamente es como si la ley del domicilio no la admitiera, y por tanto no puede haber divorcio. Sin embargo, si la ley del domicilio lo admite, como ya bajo la vigencia del Tratado de 1940, se permite que el Estado del lugar de celebración no reconozca ese matrimonio, pero no impide que no reconozca ese divorcio, pero no impide que efectivamente en el lugar del domicilio se lleve adelante el proceso y se llegue a la extinción del vínculo, es decir, se disuelva efectivamente el vínculo. Por eso Juan tenía razón cuando decía que era más flexible. Muy bien. Gracias, Nadia. Retomamos con el artículo 59, por favor. ¿Continúo, doctor? Sí, por favor. Los juicios sobre nulidad de matrimonio, divorcio, disolución y en general sobre todas las cuestiones que afecten las relaciones de los esposos se iniciarán ante los jueces del domicilio conyugal. Si el juicio se promueve entre personas que se hallan en el caso previsto en el artículo 9, será competente el juez del último domicilio conyugal. El artículo 9 lo que hace es sencillamente ya hacer la referencia al domicilio o sea que ya no existe un domicilio común, ¿sí? Y por tanto viene a ser la aclaración de establecer el último domicilio conyugal.
¿sí? Que es finalmente la solución a la que ya estábamos haciendo referencia desde antes, ¿no? Que además es una solución aparentemente lógica, ¿no? Entonces, los juicios sobre nulidad del matrimonio, divorcio y disolución, y en general sobre todas las cuestiones que afecten las relaciones de los esposos, se iniciarán ante los jueces del domicilio conyugal. Entendiendo por ese domicilio conyugal, en cualquier caso, el del último domicilio conyugal. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Yo creo que esto es por eso les decía, es una lección bastante sencilla y donde encontramos muy pocas disposiciones normativas, con lo cual es bastante manejable, ¿no? Vamos a ocuparnos ahora de las disposiciones de nuestro Código Civil. Daniel. Buenas tardes. Capítulo 6 de la disolución del matrimonio. Artículo 165. La disolución en el extranjero de un matrimonio celebrado en la República no habilitará a ninguno de los cónyuges para volver a casarse en esta, sino de acuerdo con las normas de este código. Ajá, muy bien. Siguiente. Artículo 166. La ley del domicilio conyugal rige la separación de los esposos, la disolución del matrimonio y los efectos de la nulidad del mismo. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario que hacernos respecto al artículo 165? ¿No? ¿Y del 166? ¿Algo que les llame la atención? Y ahora vamos a ocuparnos, en unos minutos más, de la ley 45/91 que establece el divorcio vincular. Es la ley de 1991, ¿sí? Posterior a nuestro Código Civil. Y tenemos que recordar que esta disposición del artículo 165 tenía vigencia ¿en qué momento? Antes de que en Paraguay se admitiera el divorcio vincular. Esa era la razón de ser. De cualquier forma, el artículo 166 ya recogía el mismo principio que recoge que recogen los tratados de Montevideo de 1889 y 1940, respecto de que la ley del domicilio conyugal rige la separación de los esposos, que sería el régimen admitido y desarrollado inmediatamente después, la disolución del matrimonio y los efectos de la nulidad del mismo. Yo solo les quiero llamar la atención sobre esto, que es lo siguiente. Si bien es anterior o está contemplado en el artículo 166, ya se contempla la posibilidad de la disolución del matrimonio y que esa cuestión está regida en principio por la ley del domicilio conyugal. Pero eso siguiendo, por supuesto, las líneas de los tratados del 89 y del 40. ¿Sí? Artículo 167, Daniel, por favor. Los esposos pueden, cualquiera sea el país donde celebraron su matrimonio, separarse judicialmente de cuerpos por mutuo consentimiento y sin expresión de causa, después de transcurridos 2 años de vida marital. De este derecho gozarán igualmente los menores emancipados por el matrimonio, pero solo después de 2 años de cumplida la mayoría de edad de ambos esposos. Muy bien. Artículo. Bueno. Sí. Está muy claro, ¿verdad? El artículo no requiere mucho comentario. Y además, este artículo en particular, que no está derogada como tal, sin embargo, está yo creo que prácticamente en desuso. Y sobre todo tiene utilidad para graficarnos aquí el que el Código Civil ya contemplaba o ya establece, actualmente en este artículo, que los esposos, y hace la referencia a cualquiera sea el país donde celebraron su matrimonio, es decir, contemplan la posibilidad de que ese matrimonio pueda haber celebrado en Paraguay o en cualquier otro estado. Podrán separarse judicialmente de acuerdo de mutuo consentimiento, sin expresión de causa, y establece así un requisito de tiempo de los 2 años para poder hacer. Y el siguiente artículo, por favor, Daniel.
Hay artículo 178. Corresponde al juez del domicilio conyugal conocer de la nulidad y sus efectos. Si los esposos tienen domicilio en la República, si el cónyuge demandado no lo tuviera en el país y el matrimonio se hubiera celebrado en él, la acción de nulidad podrá intentarse ante el juez del último domicilio matrimonial en la República. Sí, esta última parte está un poco enrevesada porque dice, si el cónyuge demandado no tuviera en el país, no lo tuviera, es decir, no tuviera su domicilio, y el matrimonio se hubiera celebrado en él, es decir, se celebró en Paraguay, la acción de nulidad podrá intentarse ante el juez del último domicilio matrimonial en la República. Es decir, el último domicilio cuando hace referencia al último domicilio en la República, está haciendo también una referencia no solo de derecho internacional privado, sino también una cuestión de competencia de los jueces en los diferentes sitios del país. Por eso esa redacción. Pero básicamente se podrá demandar ante los jueces paraguayos, aunque uno de los cónyuges no tuviese su domicilio ya en Paraguay, se podrá demandar igualmente siempre que el matrimonio se hubiera celebrado en Paraguay. Y yo creo que estas disposiciones del código, que si bien las citamos y hacemos referencia, las normas fundamentales que hoy tenemos que tener en cuenta en esta materia son las que señalamos en 1889 y 1940, los tratados de Montevideo respectivamente, y estas disposiciones con las que vamos a cerrar la clase de hoy, que son la de los artículos 3 y 7 de la ley de divorcio. Te escuchamos, Daniel. Artículo 3. La ley del domicilio conyugal rige el divorcio vincular. Artículo 17. Será competente el juez de primera instancia en lo civil y comercial del último domicilio conyugal o del demandante a elección del actor. Muy bien. ¿Alguna cuestión importante que digan esto es igual que en los tratados de Montevideo del 89 y del 40 y por tanto no hay discrepancia, y ya sea que apliquemos el tratado del 89, ya sea que apliquemos el tratado de 1940 o ya sea que apliquemos la ley de divorcio, los puntos de conexión tanto para la determinación del juez competente como para la determinación del derecho aplicable aparentemente son los mismos. ¿Encontramos alguna modificación, alguna cuestión que nos pueda llamar la atención aquí o no? A ver. Creo que no, profe. Nada, Juan. Yo les voy a llamar la atención sobre un solo punto. Esto. Si pueden verlo. Efectivamente, será competente el juez del último domicilio conyugal, pero dice o del demandante a elección del actor, es decir, a elección del demandante. ¿Esto qué significa? Que si el último domicilio conyugal, por ejemplo, hubiese estado, y ahí en este caso sí nos vale el ejemplo que habíamos puesto inicialmente del matrimonio celebrado en Miami, que los cónyuges hayan tenido su domicilio, por ejemplo, en Miami por un periodo de tiempo y luego se hayan trasladado a Madrid, España, y de ahí uno de los cónyuges se trasladó a Paraguay y estuvo en Paraguay por mucho tiempo, ya tiene su domicilio, pero no su domicilio conyugal, según este artículo 17, podrá demandar ante los tribunales españoles o podrá demandar también ante los tribunales de Paraguay porque este es su domicilio. ¿Está claro? Sí, profe. Y si demandase ante los tribunales de Paraguay o demandase ante los tribunales españoles, de cualquier forma, el derecho aplicable será el derecho español porque ese es el del último domicilio conyugal. Cuando decimos que se debe aplicar la ley de ese último domicilio conyugal, ¿cuáles son los aspectos de esa ley que especialmente deberíamos tener en cuenta al momento de plantear la demanda? A ver. Solanchi Ascona. ¿Estás por ahí, Solanchi? Solanchi supongo que no es tu nombre, ¿verdad? Sí, doctor. Solanchi. Ahora ya. ¿Me escucha?
Sí, ¿cuál es tu nombre? Solanchi, ¿sí? Solanchi. Solanchi, vale. Sí. Solanchi, muy original tu nombre, Solanchi. Sí. ¿Me puede repetir la pregunta? La pregunta es, ¿cuáles son los aspectos de ese derecho? Porque el artículo 3º dice que la ley del domicilio conyugal rige el divorcio vincular. Para nosotros, Sí. en el ejemplo que estábamos viendo, el último domicilio conyugal lo tuvieron en Madrid, España. Entonces el derecho aplicable será el español. Cuando vayamos a plantear la demanda, ya sea que lo planteemos en Paraguay, suponiendo que lo fuéramos a hacer en Paraguay, porque este es el domicilio de uno de los cónyuges, el demandante, tenemos que tener en cuenta la ley española. ¿Qué aspectos de esa ley española son las que vamos a tener en cuenta, o los que vamos a tener en cuenta muy particularmente cuando nos pongamos a redactar la demanda? ¿Pudiera ser las causales del divorcio? Lo primero, las causales. Y el segundo, que es uno de los temas que estuvimos repasando aquí y que tenía un peso específico importante. ¿Las consecuencias o el efecto del divorcio podría ser? Claro, y que tienen que ver con la disolubilidad. Es decir, se puede plantear el divorcio si existe una ley de divorcio en España. Las causales, tenemos que ver si estamos dentro, existen en el caso concreto las causales que justifiquen la demanda de divorcio. Y en último caso, ¿cuál será el efecto? Es decir, al dictar la sentencia, se dictará con ese efecto. Es decir, si extingue el vínculo, se le dará ese efecto. Y si, por ejemplo, la ley española, que no es el caso, porque contempla claramente la posibilidad de la disolución del vínculo, creo que yo soy el del problema hoy, ¿verdad? Porque ustedes no se caen y soy yo, es mi conexión la que se está yendo, ¿no? Pero de todas formas, gracias a Dios, hoy no tenemos una clase muy larga, pero no sé si me copiaron todo. Lo que quería recalcar, y de todas formas cierro con esto, es las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, como nos decía Solanchi, efectivamente, es lo primero, ¿vales? Y los efectos. En particular, cuando nos referimos a efectos, nos estamos refiriendo a la disolubilidad del vínculo matrimonial. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Nada. Pues bien. Por mi parte ninguna, bro. Pues muchísimas gracias. Hoy una clase corta porque la lección es corta y mañana nos metemos en la lección 10, si Dios quiere. Nos encontramos a las 4.